Hay muchos hechos históricos relacionados con el primer Thanksgiving de este país, cuando los indígenas compartieron sus comidas con los inmigrantes europeos. Y para hablar de ese fenómeno, hoy vamos a hablar con otro gran chef y amigo mío, Richard Hexler, que es chef ejecutivo del café del Museo Nacional del Indígena Americano en la ciudad de Washington. Richard creó 5 menús regionales de una experiencia única que refleja la misión del museo de educar a los visitantes acerca de las culturas nativas americanas. También ha publicado un libro de cocina premiado en base a sus experiencias en este museo. ¿Nos puedes hablar del primer Thanksgiving? Bueno, gracias por invitarme. A mí me parece interesante y yo tengo la perspectiva como chef del Museo del Indígena Americano, es que hay cultura, historia que lo respalda y hay muchas cosas que entran en juego y cuando yo miro lo que realmente es, pues nos muestra lo que eran los indígenas con la tierra, cómo tenían una sinergia con la tierra, cómo utilizaban todos los componentes de todas las cosas que utilizaban, si era la tierra o los animales, si nosotros nos remontamos en la historia y vemos qué fue lo que ocurrió, si no hubiera sido por los indígenas, los colonos nunca hubieran sobrevivido ese primer invierno. Cuando llegaron los colonos desde Europa trajeron muchos de los cultivos que ellos normalmente cosechaban en su tierra y eso no echó raíz acá y entonces ¿cuál fue su sustento? Pues los cultivos que tenían los indígenas acá, el maíz, aquí tenemos un ejemplo de maíz, este es choclo, este es un maíz de mazorca grande y si uno piensa en el ingenio de los indígenas, el maíz crecía de una mata. Básicamente ellos pudieron polinizar y domesticar el maíz para que pudiera llegar a ser lo que es el día de hoy. El maíz que conocemos es muy diferente a lo que aquí se ve, es más dulce, con granos más pequeños, es diferente. Y lo que es interesante sobre esto es que uno puede probar una textura mucho mejor, más almidonada. No es tan dulce como lo que conocemos, pero tiene más almidón. Lo interesante del maíz para los indígenas, bueno, nosotros como los europeos no podríamos sobrevivir con el maíz, pero los indígenas pudieron tomar las cenizas de los fuegos y mezclarlo con el maíz que se estaba hirviendo y eso hacía que el maíz fuera una proteína total. Hoy día nosotros no podríamos hacer eso, no podríamos nutrirnos con eso. Aquí tenemos el maíz en la mazorca, esto básicamente es el choclo mismo, lo podemos ver de cerca. Y después también hablamos sobre algunos de los otros ingredientes tradicionales. Aquí tenemos dos tipos diferentes de porotos tradicionales. Aquí tenemos un poroto rojo que es similar a un poroto de Lima, que tiene esa textura muy firme, tiene una textura que si uno lo muerde no se desbarata. También tenemos diferentes calabacines. Estos eran muy importantes para los indígenas. Ellos fueron los primeros que pudieron cultivar calabacín y domesticarlo. Y algunos de nuestros intervidentes no pueden cultivar estas variedades o no cuentan con ellas y tenemos aquí algunas diferentes tipos de calabacín, calabazas asiáticas, etcétera. La mayoría de los calabacines, sin embargo, pueden cultivarse en todo el mundo y ya tenemos esta fertilización cruzada, se puede utilizar los diferentes tipos de calabaza dependiendo de lo que se tenga. La primera dama, usted sabe, una de las primeras cosas que hizo en la Casa Blanca fue cultivar este tipo de comidas, hortalizas, porque quiere impresionar a los niños sobre la importancia de las verduras. Y uno de los desafíos nuestros fue poder plantar con un grupo de 3 hermanas de estas comidas indígenas. Y justamente nosotros cultivamos estos porotos ahí que usted nos está mostrando. ¿Puede hablarnos de la relación entre estas 3 hermanas? Sí, y esto es parte de la sinergia. Las 3 hermanas es lo que le denominaban los indígenas por cómo se cultivaban. Ellos cultivaban montículos, ellos sembraban el maíz y el poroto crecía a la raíz del maíz y después tenían el calabacín. Entonces, cuando el maíz crece,
extrae el nitrógeno y el poroto lo que hace es trae nitrógeno a la tierra, mientras que el calabacín mantiene la humedad de la tierra. Y por eso se llaman las tres hermanas.